superministro de Economía. Sergio Massa asume el rol más importante de su carrera política. Renunció Gustavo Vélez. Y no es el único que se va a alejar. Él vuelve a Brasil. Daniel Scioli retoma su puesto como embajador por pedido del presidente Alberto Fernández. Afuera de Agricultura. El presidente le aceptó la renuncia a Julián Domínguez. Unifican ministerios. Pero quedarán bajo la conducción de Sergio Massa. Día con muchísimo para contarte y para analizar. Nuevo gabinete y Sergio Massa al frente de un superministerio, Economía, Desarrollo y Agricultura al menos. Y por supuesto estamos en uno de los epicentros de las noticias políticas de la hora, Casa Rosada. Allí está Rodolfo Esbriza. Fito, las novedades. Así es, y un día cargado de actividades para el presidente. A las 12 del mediodía recibió a Silvina Batakis, que presentó su renuncia y después se enteró de que iba a ser la nueva titular del Banco Nación. A las 15 horas llegó el turno de Daniel Scioli, que estuvo reunido con el primer mandatario durante 1 hora y media y también se enteró de su... Así es, y en este momento está Aníbal Fernández reunido con el primer mandatario. Cristina. Muchas gracias. Estamos muy atentos allí, Fito, porque se esperan nuevos cambios. Va a ser... El presidente está citándolos de a uno. Claro, va a ser una sucesión de noticias relativas a los nuevos equilibrios de poder. Saludamos ante todo a Reinaldo Sietecase y a Caro Suárez. Rey, Caro, ya volvemos. Hola, Lo primero, el comunicado, el primero de los comunicados oficiales, ¿sí? Ahí está el logo, reorganización del gabinete económico. El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para su mejor funcionamiento, coordinación y gestión, dice. En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca, en la que ya tiene, según versiones, reemplazantes. Y en medio de una profundización de la grave crisis que atraviesa el país, Sergio Massa gana espacio. Esto, más que un acuerdo en calma, fue el resultado de una fuerte interna y una fuerte fuga en la que logró el apoyo de los gobernadores, Reinaldo. Sí, esencialmente el apoyo de los gobernadores y de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Esto es muy importante porque esa es la señal que se manda. Yo te diría que es un cambio que está mirando hacia los mercados, que está mirando también al círculo rojo, porque Batakis contaba con el aval de Cristina Fernández, pero no había logrado frenar la corrida. Esencialmente, ¿por qué? Porque todavía se dudaba si Batakis contaba con toda la adhesión del Frente de Todos, si realmente lo que se había inaugurado después de la salida de Guzmán iba a dar previsibilidad. La crisis es económica, la crisis es política, pero es de confianza. Y lo que convenció a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de que el hombre que podía lograr esto era Massa, es justamente esto, la señal que puede dar hacia los mercados. Y fíjate que hoy reaccionaron positivamente, y porque además es un hombre que tiene volumen político, cerraba por los dos lados, es decir, generaba una señal a los mercados de moderación fundamentalmente. Y este es otro dato importante. Acá, si vos tenés que leer qué es lo que pasó, si la balanza se equilibra hacia el lado de posiciones más radicales como las que viene manteniendo el kirchnerismo con la economía, o hacia posiciones más moderadas, y está claro que Massa implica esto. El cargo está a la medida de la ambición del propio Sergio Massa, es una movida osada y por eso se asegura el control de casi toda el área económica. Bien, ya seguimos, insistimos con la Casa Rosada. Llamó primero a Massa, después a Batakis. Batakis tiene un cargo ya en el Banco Nación. Ha llamado a Aníbal, llamó a Scioli, se fue, está llamando de a uno los ministros y recién ahí sale un comunicado. Ahora, con el primero que habló y resolvió supuestamente la mayoría de estas decisiones fue con el hombre del momento, con Sergio Massa, que ¿dónde está? Claro, y Sergio Massa se encuentra en el Congreso de la Nación. Una línea solamente, el presidente ha perdido casi a todos sus hombres de confianza en el gobierno. Atención con esto, la debilidad del presidente. Pero vamos al Congreso porque tiene que dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Damián.
Y eso es lo que se está resolviendo. Muy buenas noches, hola Cris, hola Rodi. Este es el auto de Sergio Massa. Está ubicado en el ingreso por la parte trasera del Congreso, en Combate de los Pozos. El auto ha permanecido aquí durante toda la tarde. Sergio Massa llegó aquí en horas de la tarde y todavía permanece en el interior del Congreso de la Nación. Este es el auto, esperando para ver si saldrá y tomará contacto con los medios periodísticos para saber cómo seguirán las próximas horas. Pero Massa está aquí, este es su auto y nosotros aguardando un contacto con él. Lo dejamos en signo de pregunta para saber si lo mantendrá o no. Y este cambio de poder que hemos atestiguado en solo horas tuvo un proceso de negociación política extenso y no al descubierto, no tan explícito, pero hoy fueron sucediéndose las movidas en el tablero, empezando por esta. Es un hombre importante de el mismísimo presidente. Renunció Gustavo Vélez y es más, ya tiene reemplazante. Es como perder a alguien realmente propio, Reinaldo. Sí, sin ninguna duda. La figura de Vélez de todas maneras se fue desdibujando con el correr de los meses. Cuando apareció al lado del presidente, cuando anunció, ¿se acuerdan? Aquel gabinete original, la figura de Vélez en esa secretaría, con un bajísimo perfil personal, casi no dio entrevistas, era como una especie de mano derecha del presidente, apto para todas las actividades y fundamentalmente con mucha presencia en las relaciones multilaterales con los organismos del exterior. Pero vino desdibujándose al punto que protagonizó el último conflicto con el Banco Interamericano de Desarrollo. De alguna manera la posibilidad de que él fuera al lugar de Clever Carone, que después terminó con un brulote negándole un crédito a la Argentina, hizo que prácticamente su figura quedara desdibujada. Y además, Sergio Massa, en el pedido que hace de control del área económica, pide específicamente ser él el que se maneje con los organismos de crédito y eso ya no le dejaba ningún margen a Vélez para estar en el gobierno. Claro, porque de alguna manera es la línea con los Estados Unidos. Y otra figura que se diluyó, se desdibujó y había entrado con grandes expectativas y estelaridad fue la de Daniel Scioli, que de pronto vio su cartera quedar bajo el mando de Sergio Massa, que es precisamente una persona con la que ha tenido enemistad o cierta situación de adversarios políticos, ¿no? Era irreconciliable esa relación. No había margen para Scioli si llegaba Massa a un cargo por sobre su estructura, no iba a ser secretario claramente de Sergio Massa, así que su salida estaba garantizada. En un momento esta tarde me decían que podía ocupar algún otro ministerio, finalmente va a Brasil y me da la sensación que la carrera de Scioli como diplomático va a terminar con este gobierno. No sé qué pasará. Lula no lo quiere mucho a Scioli. Recuerden que Scioli trabó una buena relación con Bolsonaro. Así que veremos cómo es la continuidad de Daniel Scioli en la Embajada Argentina en Brasil, que es un país clave, ¿no? Y por ahora hay una pausa para quienes habían soñado con un proyecto de Scioli 2023 con su regreso al corazón del Ejecutivo. Y también hay novedades en un área que ha estado en el centro de la atención en esta semana. Si tenía entradas para ir a la rural, que las devuelva. Se fue el ministro de Agricultura, Caro. Y ya las había devuelto, creo. Exactamente. Bueno, hablamos de Julián Domínguez, ministro que estaba a cargo de Agricultura, Ganadería y Pesca. Un hombre clave también si se habla de hacer un cambio en materia económica, prácticamente bajo la órbita de Massa, recordemos, no había algún diálogo, un hombre que se pierde, que sí se desdibujó también las últimas semanas y al que se corrió de un protagonismo que podría ser otro el que podría haber llevado al diálogo, ¿no? Claro, sin duda Domínguez había sido el interlocutor del campo, pero todo lo que le decía al campo luego no se cumplía, entonces eso le había quitado potencia a su capacidad de ser puente o de ser gestor de algún tipo de acuerdo con un sector que el gobierno eligió como enemigo. Vamos a ver qué pasa ahora. Y otros movimientos que también se fueron dando estas últimas horas.